Bueno, bienvenidos a este espacio de reflexión. Son las 7 en punto. Vamos a iniciar. Eh, Bien, el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que son los medios de comunicación. Pero antes quisiera hacer un pequeño comentario sobre algo que ocurrió durante la semana. Y eso fue el proyecto de la reforma tributaria que pasaron. Un proyecto bien complicado para las clases medias y las clases bajas. Imagínense, el 60% de la carga de los impuestos va a ser para las personas naturales. ¿Qué opinan de eso? Mientras las industrias empiezan a acumular dinero, mientras las industrias acumulan riqueza, las clases bajas y las clases medias van a tener que pagar más impuestos. Y no solo que se reduzca la declaración de renta a ganar 2.500.000 mensuales, sino que adicionalmente le van a agregar impuestos a productos básicos de la canasta. Es un elemento bien importante. No es tan gratuito que en medio de una pandemia, en medio de una crisis como la que hay actualmente, hagan ese tipo de cosas. Es bien complicado. Y la población creo que no está para hacer ese tipo de pagos. Si más aún en un país en el que nada es seguro. O sea, no hay una salud, no hay una educación, no hay vías, no hay subsidios, no hay nada. ¿Impuestos para qué? Para sostener una clase corrupta que lo que necesita es mantenerse ahí manejando el poder mientras otros pagan. Bien importante eso que pasa con esa reforma tributaria. Bueno, entonces un tema ahí para que lo tengan en mente. Bien, para comenzar hoy tenemos un invitado, es un compañero, un amigo, estudiamos juntos. Él es licenciado en Ciencias Sociales, docente de Uniminuto, candidato a Magíster en Comunicación y Educación en la Universidad Distrital. Y pues vamos a darle la bienvenida que nos va a acompañar hoy en este tema de medios de comunicación. Bueno, Jonathan, Hola, buenas noches a todas las personas que nos siguen hasta ahora. bueno, la idea aquí es charlar, la idea aquí es reflexionar un rato sobre temas y hablar carreta, que finalmente creo que eso es lo que le gusta a la gente, hablar un poco de carreta, pero entre la carreta pues van saliendo cosas. Eh, Pensemos en los medios de comunicación y uno diría, bueno, ¿y qué es esa vaina? ¿Qué es un medio de comunicación? Preguntaría uno. ¿Qué diría usted que es un medio de comunicación? Bueno, dándoles nada, la bienvenida, agradeciendo también la invitación de Juan Sebastián. Hemos visto que este live, nada, la está rompiendo, por lo menos en nuestro nicho de docentes de ciencias sociales, de egresados. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. La idea es que no sea cartonado, lo veníamos hablando con Juan. Nada, la persona que se acabe de conectar, mi nombre es Jonathan Alonso, soy docente universitario y pues interesado también en este tema de los medios. Y cuando, digamos, hablamos con Juan de hablar del tema de medios de comunicación, si ustedes piensan por allá en sus clases de sociales de primaria, siempre teníamos radio, televisión, prensa como medios tradicionales, ¿cierto? Si lo pensamos de forma antropológica, hasta las señales de humo en su inicio, pues son medios de comunicación, pero hoy día, en el siglo XXI, nos encontramos con una diversidad de medios.
donde no solo está la función tal vez de informar, ubiquémonos también en el pasado, pues en una comunidad, eh, nada, las tal vez misiones o las intenciones de comunicación eran la mera supervivencia, está llegando el agua, como a el tema de tal cultivo, hacíamos pues las señales ahí de humo, pero hoy día estamos ligados a la información desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Piensen en la primera notificación de WhatsApp que ustedes reciben al iniciar el día y en la última. Estamos casi que 24/7. Entonces, parte pues de la discusión a lo que los invitamos a que nos envíen preguntas y demás, está en esos cambios que tuvimos de los medios tradicionales y nos remontamos más en el siglo XX, el más importante es la televisión. Tenemos el cine como séptimo arte que empieza sobre todo en el siglo XX a ser pues usado con fines ideológicos. Allá vemos que no solo está la intención del informar, como podría ser un medio comunitario en una sociedad pequeña, sino que ya tenemos pues intereses más de corte del Estado, conectando un poco con la dinámica que ha venido llevando Juan en las anteriores charlas, y eso es lo que queremos, con lo que queremos iniciar, o sea, definiendo ya los medios no solo como ese tema o como ese nicho de información, sino como un aparato que puede motivar ideologías, motiva decisiones cotidianas, motiva los gustos que tenemos en términos de música, en términos políticos y hacia ese sentido es que vamos a iniciar pues nuestra charla. Entonces, Juan, metiéndonos o más bien saliendo como de esta mirada que tenemos en principio de los medios, ¿cómo ve usted el tema de los contenidos? O sea, si ya tuvimos ese tránsito de los medios de comunicación tradicionales desde su perspectiva como docente, como usted los vive, ¿cómo ve el tema de los contenidos? O sea, los medios hoy día, ¿como para qué están pensados y en qué orden se están accionando estos medios? Claro, cuando uno se pone a pensar en esta carreta de los medios y uno ve, por ejemplo, RCN, Caracol o inclusive el Canal Uno o City TV y uno dice, ve, ¿esta gente qué hace? ¿O esta gente de qué vive? ¿Cuál es su capital? Uno diría, listo, la información. Entonces lo que hacen es informar. Pero, ¿y qué ocurre en el otro lado? Que ya no son los medios tradicionales, sino que son todas estas redes sociales en donde nosotros estamos acá hablando carreta, ¿sí? Y uno comienza a ver que hay una diversidad de maneras de comunicarse y de expresar ideas que ya no son solo unidireccionales. A uno le decían antes, no, que la radio, que la televisión, que la prensa, pero uno para llamar a la radio eso era demoradísimo. A uno le tocaba Exacto, pegarse sí. al teléfono y esperar a que le dejaran llamar y si uno decía algo que no iba a favor de la línea editorial del medio, lo cortaban. Sí, W Radio, Blue Radio, pasa eso. Ahora, si uno ve la prensa, que también le decían a uno que era un medio de comunicación, pero difícilmente uno podía publicar en un periódico, difícilmente uno se podía comunicar con un periódico y decirle, venga, mi opinión sobre esto es esta. Ya eso no se podía hacer. Ahora hay como otra dinámica, otra forma de distribuir la información que tiende a ser más bidireccional y le dice al consumidor, venga, usted también puede construir su propio medio. Entonces los blogs, que durante mucho tiempo Sí. fueron un medio importante. La gente publicaba ahí carreta. O sea, si querían hacer un blog campesino, lo hacían. Si era un blog para contar mi vida personal, lo hacían. ¿Sí? Y uno después se pregunta, bueno, ¿y qué papel tiene esta vuelta en la vida? O sea, ¿para qué finalmente están sirviendo los medios? O sea, TikTok, o sea, ¿sirve solo para salir a bailar y mostrar las nalgas? ¿O en el fondo tiene una funcionalidad real que de pronto le estamos perdiendo de vista porque estamos precisamente mirando nalgas? O sea, ¿qué es lo que finalmente está pasando ahí? Sí, no, algo importante que usted menciona, Juan, es quiénes están produciendo los contenidos. Acá veo la pregunta de Rocío, ¿son los medios actuales un aparato del Estado? Digamos, el Estado no ha desaparecido por más que veamos que
qué sé yo, las industrias privadas y los grandes conglomerados económicos pues muevan la política y la economía, pero evidentemente hay un cambio en generacional respecto a los medios. Si ustedes recuerdan o les contamos, pues, el primer medio masivo e importante fue la radio, y fue la radio pública, la BBC de Londres, ¿sí? Antes, como el nicho, el lugar donde pues nació, digamos, como la radio masiva a nivel mundial es la BBC. Y nosotros, como latinoamericanos también, eh, teníamos esas experiencias donde el Estado sí controlaba los aparatos pues de reproducción de esta información, ¿cierto? El Estado era el que generaba los contenidos. Hablamos ahorita con Juan en la previa pues de esta charla. Antes no teníamos opción a lo que quisiera poner Gustavo Rojas Pinilla, metiéndonos acá en historia de Colombia, pues él es el que trae la televisión a Colombia, radio pues ya teníamos antes y somos potencia a nivel radial. Piensen en Radio Sutatensa y la conexión que tiene con los procesos educativos. Pensemos en lo que hoy día también es Uniminuto, el papel que han tenido los medios, en fin. Antes teníamos esa iniciativa del Estado, como la tuvo BBC, como la tuvo Rojas Pinilla. Las primeras emisiones de televisión eran de corte cultural, pasaban ópera, pasaban pues programas para instruir al pueblo. También estaba este tema de la alta cultura europea y era una cuestión muy estatista. Pero hoy día, primero todos producimos contenido, ¿cierto? ¿Y en dónde los producimos? Llamamos a la BBC, llamamos a Radio Sutatensa, llamamos a Radio Nacional de Colombia. No, lo hacemos a través de aplicaciones como la que estamos, Instagram, que es privado, estamos en Facebook, que es privado, y creo que todos hemos escuchado el arrepentimiento un poco que tiene Mark Zuckerberg con el tema de las redes. Casi que él o sus familias no tienen, porque han visto el poder nocivo. Porque algo que es muy claro con este tema de las redes sociales privadas es que si son gratis, tal vez el producto somos nosotros, el tiempo que le dedicamos, la publicidad que nos venden. Entonces, a tu pregunta, ¿los medios hoy día los controla el Estado? Del Estado no se ha salido, pero la iniciativa privada es la que está pegando más y muchas veces no sabemos ni a qué privado le estamos produciendo la información. Algo clave que decía Juan, y es tal vez lo que uno espera, es que la producción de contenido, dado que ya no dependemos de un Estado o de una gran emisora o de una gran televisora, en fin, para producir contenido, pues tenga, más allá de la producción, una intención y un público que lo pueda consumir en el sentido crítico. Porque algo que reflexionamos con Juan antes de esta charla era, hoy día somos libres de consumir lo que queremos, ya no tenemos al Estado vendiéndonos, pues, no sé, en los años 80 sí o sí todo el mundo tenía que ver la locución presidencial, porque te cortaban el fútbol, cortaban la farándula, lo que estuvieran dando, pum, el presidente. Y hoy día hay, con el tema de la pandemia, está hablando el presidente, creo que es de hecho a esta hora, pero ¿a cuántas personas les llega esa comunicación? ¿Quiénes están interesados? Pues muy poco. Entonces sí vemos un tránsito de lo que es el Estado a las aplicaciones que las dominan privados, y también está en juego, Juan, el tema de los productos y de qué consumen, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta ya desde su rol como profe en colegio, es qué tipo de contenidos están consumiendo los niños y si ellos lo están produciendo también. Ya no tenemos pues a las productoras, al Estado como exclusivas de producción de contenido, pero qué tipo de cosas se están produciendo también a nivel de la sociedad. Claro, cuando usted habla de lo de los contenidos y de lo de los consumos, ahí sale una idea bien importante, y creo que también la mencionaba Rocío, que era la cuestión de la crítica. Y uno dice, bueno, ¿qué produce la gente? Entonces uno se pone a ver lo que la gente produce. Uno puede pasar horas y horas en TikTok o en Instagram o inclusive en el mismo Twitter, que tiene otro sentido, pero la gente que termina produciendo. Entonces, o la comedia, o sea, el chiste sencillo, el meme, o simplemente termina reproduciendo información que otros le dan y la va maximizando a medida que se va volviendo como una bola de nieve. Entonces, digamos que la cuestión de los contenidos también implica una cuestión de la crítica.
Y uno dice, bueno, ¿qué crítica hay frente al contenido que se consume? Y uno lo que observa es que no la hay. O sea, la gente consume, consume contenido, a veces de forma ni siquiera racional, porque uno pasa y pasa historias en Instagram, ni siquiera se fija qué está viendo, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con la idea que tenemos de consumir información. O sea, el consumo de información se termina convirtiendo en no tengo opinión de nada, no quiero construir una opinión de nada, no quiero pensar en nada, quiero reírme. Entonces me siento a reírme. No sé ni siquiera de qué me estoy riendo. Entonces termina siendo un consumo bastante irracional y al mismo tiempo termina siendo políticamente un elemento muy complejo. Y lo digo porque cuando Jonathan mencionaba lo del Estado, yo decía, sí, el Estado existe, eso no hay duda, pero un tipo como Zuckerberg puede decirle al presidente de Estados Unidos, lo censuro, lo callo. Como pasó con Trump, con el tema del Twitter, ¿cierto? Exacto. Obviamente el tipo pues no producía contenido crítico y creo que todos sabemos cuál era el tipo de contenido que generaba Trump, pero nunca antes en la historia alguien había podido, entre comillas, censurar a un presidente y más de Estados Unidos. Nunca habían podido callar. O sea, si en la Segunda Guerra Mundial intentaban callar a Hitler, Hitler les mandaba a sus bombarderos Claro. durante la noche en Inglaterra y bueno, miren a ver quién se defiende frente a eso. Pero Zuckerberg con un clic silenció a un presidente. Chao, no hay vuelta de hoja. Entonces también estaba pensando que muchas veces tenemos la idea de que el control de la información puede pasar por el Estado, pero de pronto nuestra definición de Estado se ha convertido en algo tan reducido que no pensamos en algo como un supraestado. Sí, un supraestado puede ser una institución privada que tiene un control internacional de la información. O sea, Facebook tiene Instagram, tiene WhatsApp, tiene pues el Facebook y todo hace parte de un mismo conglomerado y tiene información de todo el mundo y la controla. O sea, si uno escribe algo, una grosería en Facebook, lo censuran, como le pasó Sí, a... sí, digamos, yo lo viví, o sea, las políticas hoy día de Facebook, nada, están muy rigurosas, pero algo que quería mencionar, Juan, con el tema que ya usted introduce del contenido, o sea, ¿qué tipo de contenido producía el Estado y cuál era la intención? ¿Y qué tipo de contenido se ve en las redes sociales y cuál es su intención? Porque devolvámonos en el tiempo, siglo XX, ¿cuál era la intención del Estado, de todos los Estados-nación? Promover la identidad nacional, la pertenencia, qué sé yo, a Colombia, que somos el país del Sagrado Corazón desde la Constitución del 86 y demás. Y hoy día, pues las redes sociales obviamente nos dan una entidad. Piensen en sus relaciones cotidianas, amorosas y demás. ¿Cuál de ellas no pasa por las redes sociales? Uno sí o sí, las novias, las ex y demás las tienen las redes sociales y uno ve que ya no, pues el Facebook ya o el Instagram, el TikTok ya no promueve pues una identidad nacional y veo que el principal interés en cierto tipo de información es obviamente el consumo. Hagan el ejercicio, y esto se han hecho muchos estudios también, de mencionar una palabra, un producto, y cuánto se demora en aparecerles a ustedes en sugerido ese producto. Me acuerdo alguna vez mencionaba con alguien como no me dan ganas, a propósito de historia, disfrazarme de Napoleón. Hice el comentario así. A los 10 minutos, publicación sugerida, disfraz de Napoleón, tanta plata. Y hoy día es así. Si ustedes tienen AliExpress o Wish, yo creo que el 50% de la información sugerida que sale en las redes sociales es hacia el consumo, ¿no? Y no es que el Estado fuera inocente promoviendo la identidad nacional, porque a propósito de la mención a Hitler, vean también los extremos que puede tener el exacerbarse respecto a la identidad racial, nacional y demás, pero uno se pregunta eso, ¿no? Antes las redes sociales eran, qué sé yo, conectarnos de otra manera y como que la intención era, qué sé yo, agilizar los tiempos y diversificar la forma de comunicación, pero hoy día, como nunca, se ve que la información que manejan las redes sociales no necesariamente nos conectan entre personas, sino que conectan a las empresas con las personas.
en términos de ropa, de X o Y nicho de consumo, porque es lo que se está viendo ahorita. No sé cómo vea Juan ese tema de la identidad que tenemos todos y cada uno y el rol también que jugamos como ciudadanos también en las redes sociales. Veía precisamente el otro día frente a eso que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, no hizo nunca publicidad a través de medios oficiales, de medios tradicionales. Él nunca utilizó un comercial de propaganda política. Él lo que hacía era a través de Facebook, establecía qué personas, qué nichos le eran útiles y a ellos les llegaba la información de su campaña. Y así salió presidente. Entonces también esta nueva relación con los medios de comunicación no solo requieren que la gente tenga un conocimiento crítico de la realidad, sino que también requieren precisamente tener una prevención precisamente frente a este tipo de aparatos. O sea, lo que dice me parece terrible, que un celular lo esté escuchando a uno constantemente sus conversaciones, o que uno le diga a alguien por WhatsApp, hey, tengo como ganas de comerme una hamburguesa, y automáticamente le salgan hamburguesas por todas partes. Pues eso es terrible porque quiere decir que nuestra privacidad, nuestra vida real, no tiene ningún valor como algo privado, Sí. ¿sí? Entonces termina, como dice ahí Rocío, relación con los medios o esclavitud. Entonces terminamos siendo esclavos porque nuestras relaciones sociales se basan en redes, en medios de comunicación, y al mismo tiempo toda nuestra vida está ahí. Entonces uno tiene que informar en la Corona su cédula, Sí. su dirección, si tiene diarrea, si no tiene diarrea, o sea, tiene que decirlo todo. Y si miente, está bajo juramento. O sea, uno lo pueden demandar por decir mentiras en una aplicación, ¿sí? Entonces esto termina siendo muy loco, muy Black Mirror, pero para allá vamos. O sea, un aparato con cámara, micrófono, GPS, pues es como tener un rastreador de estos que pone el INPEC, pero uno lo carga por gusto. Y los medios terminan alimentándose de todo esto. Entonces, Y acá por algo acá, que, pille sí, la pregunta de la democracia. a ver si, ¿cómo se ve afectada la democracia ante esta fuerza de superestado de los medios de comunicación no tradicionales? Em, pues bueno, yo lo vería, yo creo que tendríamos ahí dos visiones, Juan, ya lo escucharemos, pero yo veo, digamos, primera situación, el tipo de sistema económico en el que estamos, ¿sí? Em, ya se acabó, y lo plantea Juan en el anterior live, desde Fukuyama, el fin de la historia, el rol que tenía el Ujú. Estado Nacional tradicional. Vean que ya perdió el monopolio, el control principal sobre los medios, sobre ciertas actividades económicas, sobre incluso las actividades de corte educativo. Antes la fuerza del estamento educativo está en las instituciones públicas, hoy vemos que no. Y obviamente los medios se ven, digamos, afectados por este cambio de poderes que se dio pues desde los años 90, desde que se acabó la URSS, el tema del muro de Ujú. Berlín y el cambio pues de la economía. El tipo, digamos, de inversión también que tenía el Estado o las intenciones que tenía el Estado en el momento de comunicar, pues pasan a manos de privados. Y como lo veníamos contando, la democracia se ve total y completamente afectada, y era un tema que teníamos acá preparado con Juan, y es el tema de la opinión pública. Piensen también la forma como uno antes tomaba un criterio para elegir o tal o cual candidato. Era tal vez asistir a alguna reunión, ver un discurso. Hoy día, acá lo decía alguna de nuestras espectadoras con el tema de los memes, Catherine, la gente está eligiendo su candidato tal vez por el meme que le gustó, por la noticia falsa que nada, no la comprobó, no la verificó y la creyó. El tema aquí de las personas pues eh, reintegradas a la vida civil que vienen de guerrillas y demás, como todo el descrédito que tienen. Antes
la generación de opinión pública estaba en un colegio, en la iglesia, en lugares físicos, ¿no? Pero hoy día, Ujú. en un grupo de ventas, piensen en los grupos de ventas en los que estamos, nada, uno está en un grupo de venta de bicicletas, pero pum, un perfil sube la información de los delitos de Petro, de Piedad Córdoba. Hoy día las redes sociales son los lugares donde la gente se está formando en términos de opinión política. Y esto obviamente afecta a la democracia porque pensándolo en Colombia, en la forma de pues, democracia representativa que tenemos, el poder de la ciudadanía en lo concreto está en el voto y el voto se está motivando desde las redes sociales y desde información a medias, información falsa, información que apela a las emociones fundamentalmente, mezclada con temas como el deporte, como la música. Antes era como, nada, el discurso del candidato liberal y el candidato conservador, o sea, hasta eso se ha diversificado. En términos de la democracia electorera, habían dos opciones. Hoy día hay muchas más, o tal vez una, desde la realidad política que estamos viendo. ¿Quién ha elegido presidente desde 2002 hasta que estamos 2021? Entonces, Alguien que obviamente, dice, los- ¿sí? él es el que elige quién manda. Es que nos dice, Y sí, y el tema es que al darse este cambio de poderes y de quién produce el contenido, en qué plataformas, pues se afecta el sistema democrático, que también si nos ponemos a hilar fino no es el mejor ni es el perfecto, porque Estados Unidos y Colombia son los países, las democracias más antiguas de América, y veamos qué tipo de derechos se permiten pues en las democracias. Ayer se conmemoraba el golpe de Estado en Argentina, "Mm, el proceso de reorganización nacional, la dictadura argentina, que pues termina siendo el Día de la Memoria, y uno dice hasta qué punto una sociedad como Colombia, que tiene democracia, el Estado no está controlando los medios. Yo pienso también que un poco las preguntas van hacia eso, pensar también, Juan, cómo se vive esto en Cuba, en Corea del Norte, donde se supone que el Estado sí tiene un control todavía, o sea, aquí lo venimos hablando como si en todos los países ya existiera esa libertad de los privados, pero vemos que no. Eh, y ese es el tema, dependiendo del poder del sistema económico y del sistema político, esto obviamente afecta el tema de los medios, de los criterios que tiene la gente, incluso así los medios aquí fueran democráticos y todo el cuento, que todo el mundo pudiera hablar, está la pregunta de si la democracia es también el mejor sistema político o no. sí, claro. Y también uno se pone a pensar en esta relación con los medios y uno se dice, bueno, y finalmente entonces, ¿qué hacemos? O sea, se supone que el Internet, cuando surge el Internet, todo el mundo dijo, no, caramba, esto va a ser la libertad. Entonces ya vamos a poder mover la información, vamos a tener todo el conocimiento. Hoy yo creo que un gran número de la población se la pasa todo el día en Internet, porque trabaja en Internet, estudia en Internet, tiene vida social en Internet, la reunión familiar es por Internet, pero estamos informados. O sea, ese conocimiento que está en la red, ¿lo utilizamos realmente? O mientras estamos en clase, de pronto el estudiante está allá mirando TikTok, riéndose con el meme, o está jugando parchis, o qué está pasando. O sea, finalmente, ¿cuál es la posición de la sociedad frente a ese tipo de medios cuando se le entrega una libertad a partir del Internet, pero se está yendo hacia otro camino, que es la diversión, el comercio, ¿sí? Porque, pues sí, gracias al Internet, mucha gente, por ejemplo, levantó cabeza durante la pandemia porque podía publicar sus cosas y venderlas. Y mucha gente sobrevivió así. Y uno no dice que eso esté mal. O sea, esto está bien, es un uso. Pero cuando la totalidad del uso del medio termina siendo la diversión vacía, pues, ¿cuál sería el punto crítico de la sociedad? O sea, ¿para dónde vamos? O sea, sí, el Estado regula ciertas cosas, porque los privados tampoco tienen el control total de los medios, pero algo a mí me parecía increíble lo de Zuckerberg contra Trump. O sea, Trump es un presidente, o sea, Trump es como un representante del antiguo régimen y Sí. Zuckerberg es el jovencito tomando cerveza y censurando a la gente.
Ya, y en términos de medios tiene mucho más poder, o sea, y claro, ese poder pues de censura que lo hemos vivido, usted citaba ahí mi caso, y obviamente el interés pues de Trump y el mensaje comunicativo que él tiene va, como lo planteábamos antes, hacia el tema también de decisiones en el sistema democrático que ellos manejan, pero es preocupante pues también este poder que le hemos dado, porque eso es lo peor, o sea, ellos no nos hicieron pues un golpe de estado en nuestras casas y es que tienen que usar Facebook y WhatsApp, nada, nosotros lo no, elegimos. claro. Acá, Juan, tenemos una pregunta. ¿Qué La pregunta opinión de China, tienen? Es esta de John JQ 21. ¿Qué opinión tienen con relación a la implementación del control de los medios de comunicación como lo hace China con fines de regular la información que le llega a la gente? Bueno, entonces hablábamos ahorita eh, que suponíamos o presuponíamos, porque tal vez lo vemos en la mayor parte del mundo, que los privados pues tienen más control sobre lo público con respecto a la información que se difunde. Pero pues usted cita aquí el caso de China conectado con este tema del coronavirus que sí o sí pues tiene que estar ligado. Eh, en estos, digamos, países que siguen pues con un modelo autodenominado socialista que ya estaríamos a mirar en detalles si económicamente lo son, pero pues políticamente se venden así, pues hay un control férreo sobre la información que entra y que sale, caso Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Eh, yo no veo tanta diferencia, la verdad, entre los gobiernos occidentales y este, digamos, caso de China, en el sentido que tienen una intención de control de la población, que en Colombia la tercerizan, vean, hasta las intenciones que tiene el Estado se las tercerizan a otros, al tiempo, a los medios privados, a RCN, pero igual el estado de cosas o que todo siga igual, te lo vende el público o el privado. Yo vería la diferencia en que en China ya sabemos que es el gobierno chino del Partido Comunista y que quiere vender cierto tipo de información, generar cierto tipo de bienestar, o más bien de idea de bienestar, como decir todo va bien, vamos repuntando, somos el mejor país del mundo. Yo veo que la diferencia es que acá en Occidente se lo tercerizan a otros, pero tal vez el mensaje puede ser el mismo, de la autocracia, de promover siempre las mismas personas en sus estamentos de poder, que tal vez allá se lo heredan de padres a hijos, pensemos en Corea del Norte, pero aquí no cambia mucho, Juan, no sé cómo lo ve usted, yo veo que acá en Occidente o en los países pues democráticos se terceriza cómo se controla. Allá tal vez es más directo y van como más de frente. yo veía, por ejemplo, lo de Snowden, el de Wikileaks, y él decía que pues él era un agente de la NSA, que es la agencia Sí. que maneja la información en Estados Unidos, y el man decía, es que yo tenía la posibilidad de chuzar el número que quisiera. O sea, él tenía un computador y el man marcaba ahí el número y él sabía qué llamadas entraban, qué mensajes entraban, dónde estaba la persona. Él sabía todo, ¿sí? Entonces digamos que, claro, cuando uno dice, no, es que Rusia hace eso, o China hace eso, o Corea hace eso, uno dice, no, terrible, no, esos monstruos comunistas lo están haciendo. Pero finalmente Estados Unidos también está haciendo exactamente lo mismo, solo que él dice, no, es que nosotros sí manejamos bien la información y la tenemos en nuestros servidores, pero uno finalmente no sabe quién esté manejando eso, ¿sí? Entonces, digamos que la pregunta por el control de las redes, el control de los medios, pues es bien importante porque uno finalmente no sabe para dónde se está yendo esta información. O sea, uno no sabe quién está viendo esto. O sea, en este momento no sabemos si Mark Zuckerberg esté allá mirándonos y diciendo, no, esta gente está hablando mal de mí, los voy a censurar, les voy a cerrar sus cuentas. Obviamente con 10 personas viéndonos, pues no tenemos el poder de generar eso, Aún no, aún no. Compartan por favor nuestro live. pero puede pasar, ¿sí? O sea, esta información se va para algún lado, porque queda automáticamente guardada, y no solo queda guardada en mi celular, sino que también queda guardada en los servidores de Instagram. Entonces, pensar que toda nuestra información, es que digamos que eso es lo más interesante, porque Estados Unidos tiene una política, por ejemplo, frente al correo. El correo postal en Estados Unidos es una cosa seria. O sea, si Sí, uno hace una carta
que no es para uno, es un delito federal. O sea, eso es delito federal. Usted se puede ir a la cárcel por Por recibirle el recibo recibir del agua al correspondencia que no es la de vecino. uno. Sí, Vea, eso pues no es un sabía. delito. Eso es un delito federal allá. Pero uno dice la NSA puede ver correos electrónicos, Facebook, celular, y porque ahí no hay delito. O sea, obviamente la política fue constituida para el correo postal, pero cuando surgen todos estos medios, la política no tuvo la posibilidad de evolucionar al mismo ritmo. ¿Qué, Ujú. qué pasa acá? O sea, no hay una regulación real para eso. O sea, ayer sacaron una regulación para el teletrabajo, para el trabajo en casa. Sí. Cuando pues esto tiene cara de que está más cerca del fin que antes. Y hasta ahora lo regulan. Entonces, uno se da cuenta cómo el Estado, o sea, el Estado tradicional, el Estado como estructura burocrática y política, va como cojeando detrás, mientras que la sociedad va 10, 15, 20 pasos más adelante y los comerciantes van 20 o 30 pasos más adelante que la sociedad. Ahí es Como donde pasa con el yo, tema de Uber, sí, o sea, las regulaciones con este tema de las aplicaciones que están cumpliendo la función de taxi son del siglo pasado y es un poco lo que están demandando ellos. O sea, hoy la dinámica para movilizarse es diferente y lo que usted dice, o sea, yo parto de la idea que el Estado no se ha desligado del todo, terceriza cierto tipo de información y de control que solamente quiere, pero lo que usted viene planteando, o sea, la sociedad y hasta el desarrollo de este tipo de aplicaciones y cómo se genera la información va 3 veces más allá. Aquí nos dice Catherine, en Perú existe un llamado, en Perú existe un canal llamado Willax. Es un medio que transmite opiniones antivacunas, datos falsos, hojas firmadas. Muchos medios independientes después desmienten, estos datos con pruebas. Y Catherine, una candidata a la presidencia, dijo que se debería regular y no sé cuál es peor, que se regule o la libertad, libertinaje en información. Conectando un poco los dos comentarios, hoy día, más allá de un tema de censura, alguien lo planteaba aquí, ahí metámonos con temas espinosos ya que estamos poquitos. Hay muchas pruebas y verdad judicial de los casos de Uribe. Las pruebas pueden estar y no hay censura sobre esta información. Hay libros de Uribe, el Narco 82, en los mismos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica puede estar esa verdad histórica de los victimarios, sea la FARC, sea Uribe, sea el que sea, pero la no difusión de información o la difusión de información más fácil de consumir como un meme, como una cadena falsa, le gana esa información real. Ese es el tema hoy día, ya no es ni siquiera necesario censurar. Aquí nadie nos está censurando, pero puede que este uh-huh. mensaje que estamos llevando no le llegue a tantas personas como la cadena falsa, como la página que citaban aquí del Perú. Donald Trump, para volver al tema de Trump, también tenía como su aplicación y pues el tipo de personas que estaban ahí pues son estos rednecks, la gente pues de extrema derecha en Estados Unidos y puede que haya un canal, un medio, una biblioteca donde te den la información real, pero es más fácil consumir un meme, es más fácil la cadena falsa que le envió la tía de que se cura el COVID con moringa, qué sé yo. Entonces, hoy día el problema no es tanto la censura, porque hoy día todos pudimos producir contenido. Vean, este es mi primer live y aquí estamos, pues nada, planteando muchos temas que pueden llegar a ser polémicos, pero ¿qué tanta incidencia va a tener en las personas que consumen el meme, que consumen la cadena falsa y sobre todo las decisiones, Juan? Porque es que el tema no es consumir, porque todos vemos videos de la persona que Uh-huh. se cae, el gatico, todo este cuento, pero creo que no lo usamos o cierto tipo de información que nos llega no la usamos para tomar decisiones radicales como un voto, como si me va a poner el tapabocas o no, porque me lo envió tal tía o en tal grupo de WhatsApp dijeron que no, que eso ahoga o que hay que tomar dióxido de cloro. Aquí el tema es qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos consumiendo en términos de información y que la decisión la tomamos nosotros, insisto. Puede que no haya censura, no está alguien que nos diga, ya no está el presidente ni está Mark Zuckerberg diciendo consuman esto, porque nosotros autónomamente estamos accediendo a ese tipo de contenido basura. Sí, claro, digamos que si uno se pone a hacer la comparativa,
Hay estados donde sí hay censura. Entonces, si tú en China intentas hacer un video como estos, pues automáticamente te cierran la cuenta, y no solo te cierran la cuenta, o sea, te pueden caer a la casa literalmente hacia allá 9 personas. Eso puede pasar en China. En Corea del Norte puede uno terminar en un campo de concentración o en un campo de estos de trabajo por intentar hacer este tipo de cosas. En algunos países árabes ocurre exactamente lo mismo. Cuando se intenta hablar de revolución o de democracia o de este tipo de cosas, pues también te caen. O sea, si sean 7 personas las que te estén viendo. O sea, allá creo que la cantidad no influye mucho, sino le tienen miedo a la idea. Sí. Acá de pronto, dentro de ese libertinaje que comentaba una de las espectadoras, pues termina pasando este tipo de cosas, pero esto es tanto para bien como para mal, porque usted y yo podemos estar acá planteando un tema, un análisis de los medios de comunicación, un carretazo, pero al mismo tiempo pueden haber 10.000 likes más hablando de por qué debemos seguir reproduciendo la idea de que el uribismo es bueno, y eso puede pasar, y pueden tener 100 personas, mientras nosotros tenemos 8, ¿sí? Ya no sé si Y ya ni habrán desaparecido siquiera, a los otros que nos estaban viendo, ¿sí? no, y vea que ni siquiera es eso, o sea, puede que otros contenidos no estén compitiendo directamente con el mensaje, pero lo están desviando, porque ahorita en estos días nunca he visto ninguno de esos videos, la liendra decía como nosotros no somos estúpidos, pero el contenido que hacen sí, o sea, los que más saben cómo eh, motivar que la gente los vea, que consuma lo que ellos quieren vender, son estos llamados influenciadores. Piensen en EPA Colombia, Liendra, este tipo de personajes que han salido, que está como el debate de si ellos dan el contenido que la gente busca. Yo veo que es más bien el contenido fácil que moviliza ciertas emociones, entretenimiento para olvidarse hasta de todo lo horrible que pasa en el país, y es difícil llegar con un mensaje crítico desde ese sentido. No es imposible, hay entretenimiento crítico, pero es mucho más fácil entretener con este tipo de cosas que se viralizan, sobre todo en las redes, que como lo veníamos planteando, sí generan una opinión, sí generan un criterio sobre las personas, pero pueden sobre todo es desviar la mirada más que, no sé, este tipo de influenciadores puede que no digan que pues Uribe, tenemos que votar por él o por Fajardo o por Petro, pero desvían la mirada tal vez de los temas pues importantes, ¿no? Como por saciar este tema de desconectarnos del mundo, que uno dice, bueno, me desconecto con estos videos o antes me estoy conectando más y siendo presa de cualquier contenido comercial que me quieran vender. Acá, por ejemplo, veo 2 comentarios interesantes. Uno es, bueno, 3 en realidad. Uno es, el sensacionalismo vende, y eso es cierto, o sea, si eso es tipo el espacio, ¿no? Ahora uno ve las noticias muy tipo el espacio. Entonces, Sí, encuentran cuerpo de mujer descuartizada, y uno va a ver la noticia y muchas veces habla de otra cosa. O sea, solo es para que uno lo abra y les dé el clickbait. el clic, y Uh ya. -huh. Y el otro que me parece interesante es el de que la alcaldesa de Bogotá está siendo investigada por el uso de sus redes. O sea, el comentario que ella hace unos días hizo un comentario en Twitter sobre el proceso judicial que se está llevando a cabo contra Álvaro Uribe Vélez, Sí. y ella pues hizo un comentario y ya le están diciendo que dentro de su rol de alcaldesa no puede hacer comentarios políticos, y la red social ya sirve como evidencia para judicializarla o para hacerle un proceso. Y entonces uno dice, bueno, las redes qué tan libres son en ese sentido. O sea, si yo voy a comentar algo como lo que le ocurrió hace algún tiempo a un muchacho, que él por broma Sí, sí, me acuerdo. estaba insultando, creo que eran los hijos de Uribe, y automáticamente le cayó la policía que porque los estaba amenazando de muerte. O Y sea, el tipo hizo fue retweet, ni siquiera fue el que lo generó. Pero hay algo importante que nos dice Yula 24, que nos dice ni tan autónomamente porque el algoritmo te pone el contenido a consumir. Es cierto, hay, lo decía Juan ahorita, el tema del clickbait, ¿no? Te botan pues uh-huh, la noticia sensacionalista. Si tenemos acá personas de Villavicencio, pues que en el lugar de trabajo, nosotros no tenemos un canal público,
las personas que generan contenido es el que más consume, son periodistas ciudadanos. Hay un tipo llamado James Informa, Steven Liévano, y la matriz de opinión que tienen ellos, que es un tema importante, el tema de la matriz de opinión es las noticias sensacionalistas. Y Ujú. como nos dice Yula, también hay cierto tipo de noticias que venden más que otras. Lo veníamos hablando con algo que a mí me ha inquietado mucho hoy día en redes, se lo preguntaba también a Juan, y ustedes también coméntenlo si les ha pasado. En estos días está disparado el, la producción pues de noticias y la difusión de desaparecidos, pero no desaparecidos como los veíamos, ahorita comentaba el tema de la dictadura en Argentina y bueno, como los temas de conflicto armado en Colombia, no, hoy día hay otras causas por desaparición y ahorita lo mediático es la desaparición de la niña, todos los, yo creo que en sus redes revísenlo, siempre está la chica que se toma una selfie y desaparecida, 14 años, y el tipo de comentarios de los manes es como está finqueando, como que se merecía que se desapareciera, otras personas como bueno, no la juzguen, y los algoritmos de Facebook, de estas redes, también van en ese sentido, de generar el clic, de la lástima, de generar pues cierto tipo de emociones que no necesariamente son las de colaborar pues a buscar al desaparecido, a la desaparecida, sino en el morbo de saber qué es lo que le está pasando al otro, el morbo que a uno le da y la emoción que uno le da cuando recibe un me encanta, un me enoja, lo que sea, ¿no? Entonces, si hay un tipo de contenido, como dice Yula, hay un algoritmo que privilegia un tipo de información frente al otro. Acá como que cerramos pues también esa idea que no necesariamente en las redes sociales tiene que haber censura para que un contenido sea más vendible que otro, porque eso es lo que estamos viendo y esto genera un tipo de opinión, un tipo de relación que tiene también la gente con lo que está viviendo en el país, porque algo que yo soy como muy enemigo, que es un típico comentario de redes sociales, es que no, Colombia está jodida y qué vamos a hacer, y sí, Colombia está jodida, pero hay también personas interesadas en esa matriz de opinión porque si asumimos que Colombia está jodida, pues no hacemos nada diferente y vamos a seguir compartiendo la noticia de la masacre y demás, no como con un sentido informativo, sino de como apaciguamiento, como que quedémonos consumiendo eso, lo que nos vote la W y la FM y Noticias RCN, qué sé yo, o hasta los influenciadores, pero como de pasividad, lo hemos dicho acá, de consumo, no de producción de contenido, que así sea para 10 personas que están aquí conectadas, sabemos que van a difundir el mensaje, que les va a quedar sonando, que pueden estar totalmente en contra, porque eso es también como el objetivo del live, escuchar sobre todo sus opiniones, ustedes cómo lo viven, porque es como un poco como la intención, ¿no, Juan? O sea, no quedarnos como consumiendo lo que venimos consumiendo, sino desde este live, desde las opiniones y criterios que tenemos, como tener otra mirada, ¿no? Yo creo que eso nos lleva a otra pregunta y es, finalmente, los medios de comunicación, ¿qué rol tienen? O sea, ya sabemos que mandan comercio, ya sabemos que nos mandan publicidad, ya sabemos que nos escuchan, sabemos que nos controlan las redes, que puede que sepan más de nuestra vida que nosotros mismos, pues ellos se acuerdan de el posteo que hizo hace 7 años, y uno dice, "Uy, yo hice esa vaina", entonces uno se sorprende de uno mismo, ¿sí? Pero finalmente, ¿cuál es el papel de ellos? ¿Qué rol juegan ellos? ¿Botarnos información cruda? ¿Botarnos análisis? ¿Reflexionar sobre lo que ocurre en la realidad? Porque si yo me siento a ver el noticiero, que es una de las cosas que me parecen más absurdas, cuando uno se sienta a las 7 de la noche a ver el noticiero, uno dice, ¿qué me están diciendo? O sea, te Uh están -huh. diciendo, ocurrió esto, ocurrió esto, ocurrió esto, ocurrió esto, ocurrió esto, los deportes, la farándula, y se acabó el noticiero. Y uno dice, ¿me estoy informando o me están botando una serie de datos que ni siquiera entiendo? ¿Sí? Entonces muchas veces uno ve, por ejemplo, la urna virtual que creo que la hace Caracol, y Sí. cogen y dicen que el 60 o el 70% de la población dice que está a favor de las políticas de Iván Duque. Entonces uno como consumidor, como televidente, uno dice, uy, carajo, entonces yo me estoy equivocando porque la mayor parte de la gente pues está de acuerdo con eso. Pero va uno a ver y respondieron 3.000 personas.
Y 3.000 personas frente a 50 millones de personas, pues no son nada. ¿Sí? Claro, no es un indicador real, pues, de la opinión pública, sino de el público objetivo que piensa de esa manera y que participó, pues, de la urna virtual, ¿no? Exacto. Y entonces, finalmente, los medios, ¿qué rol juegan en esta sociedad tan multimediática? ¿Sí? Donde yo también puedo producir mi propio noticiero, donde yo también puedo publicar mis propias noticias, pero los grandes medios, que son los que tienen un rating mucho más alto, que son los que generan un impacto mucho más alto, ¿qué obligación tienen? Darnos información cruda, darnos análisis, porque uno ve que los medios en Colombia no tienen análisis. O sea, uno ve, por ejemplo, creo que el mayor nivel de análisis que le dan a una noticia es el día de las elecciones. Entonces ponen a 3 personajes ahí a hablar de que si este va a ser, de que si este no va a ser, y dicen este lleva tanto, pero ¿y el análisis profundo de una noticia dónde está? O sea, cuando estaba pasando, por ejemplo, lo de Buenaventura, toda la crisis humanitaria que hubo, violencia, paros armados, la gente iba a cerrar el puerto porque no tenían que comer, y la noticia era que no nos iban a llegar las mercancías que nosotros pedíamos por AliExpress. Y la noticia era esa. Claro. ¿Qué análisis se le da a eso? O sea, los medios no nos están dando análisis. Y la gente sigue consumiendo. ¿Sí? Y yo creo que Juan ahí como ya también para ir llegando como a las conclusiones, el primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer, que es la pregunta que motiva pues este debate de los medios y la opinión, es el criterio con el que observamos las redes. Yo creo que las decisiones que uno tiene que tomar en términos de qué consume o qué no, es el para qué. Obviamente uno no puede escapar, y más en esta realidad tan agobiante, del entretenimiento, del tema del fútbol. Todos de una u otra manera terminamos enterándonos de temas de farándula, ya bien sea desde el punto de vista académico o desde de la red, ¿cierto? En Caracol, en fin. Como la primera decisión que tenemos que tomar es las fuentes y el tipo de contenido al que estamos accediendo. Hablábamos antes que si bien la radio ya no tiene como la fuerza como la tenía en el siglo XX, sigue siendo para mí el medio más democrático al que uno puede acceder. No depende de un aparato como un celular que te está siguiendo y sugiriendo cierto tipo de productos, como que es más fácil tener un poco de independencia. Hoy día los programas de radio interactúan mucho con lo que es el Twitter, o sea, ya casi que uno puede ser uno de esos expertos invitados en esos programas. Juan preguntaba por el tema de, bueno, y ahorita los medios como para qué. Primero, nos están vendiendo contenidos ya un poco más ubicados, que es un poco lo que dice aquí Liliana. Lili nos dice, si uno se pone a revisar Facebook y revisar la configuración de la publicidad, te dice cómo está configurada la publicación hacia cierto tipo de poblaciones. Hoy día, para el entretenimiento, para la política, para todo lo que queramos consumir, ya está muy dividido incluso el tema de las plataformas. Ya no dependemos de ver el estreno en, ¿cómo se llamaba? Premier Caracol. Juan, usted que es de los 90, que es de mi edad, uno tenía que esperar, nada, va a haber Monsters Inc., no sé, esa película debe ser del 2004, 2005, como a los 2 años la van en Premier Caracol y uno ahí esperando, sí. Si no la vi en cine. Hoy día, nada, pues ya está Amazon, está Netflix, está Disney Plus y se consume de forma diferente, ¿no? Ya uno en el escenario familiar ya no depende de lo que quiera ver el papá, la mamá, el abuelo, sino que ya a través de su equipo, en su lugar pues privado, en los medios pues de transporte, en el Transmilenio, en la flota, ya uno puede consumir prácticamente lo que quiera. El tema de los deportes, hoy día todo se está moviendo hacia el tema del streaming. La televisión tradicional no se acabó, ¿sí? Hicimos como un tránsito hoy en la charla de el poder que tenía el Estado, el poder que tienen los privados, pero incluso en los mismos privados hoy día unos están teniendo más hegemonía que otros, ¿sí? Veamos el tema de los premios Oscar, muchos lo critican, de las nominaciones que tienen las series o las películas producidas en Netflix, y los productores tradicionales dicen, no, eso es una plataforma, no tienen pues un estudio como nosotros, pero el consumo va para allá.
o sea, para diversificar y para ubicar a un público especial para venderle cierto tipo de contenido. Que tampoco nos vamos a poner dramáticos, Juan, de decir que todo lo que nos vende Disney, Amazon, es como que no es crítico de la realidad. Yo veo que hay una construcción de realidad, pero tenemos que identificar, y es un rol de nosotros como consumidores de los medios, de saber a quién le consumimos, porque hoy día es imposible estar, y sería como contradictorio decir, vámonos de las redes porque nos alienan y nos venden haciendo un Instagram Live, no tendría como mucha razón de ser. Pero entonces, la decisión que tenemos que tomar es a quién le consumimos, el interés pues que tenemos, y, y nada, saber que esto también tiene un precio, ahorita no nos están cobrando hacer por nada por este live, pero tenemos que descargar la aplicación, estamos casi que vendiendo parte de nuestra información, y el tema está ahí, como de jugar con eso, como de los intereses pues que yo tengo en términos de consumo de medios, y el que me está vendiendo la información. Yo creo que de pronto la invitación también ahí es, digamos que sí, hay una visión crítica frente a todo lo que nos están vendiendo y peligrosa me parece a mí frente a cómo se está monopolizando la información. Pero yo creo que la invitación de un live como este es finalmente tener una posición crítica, ¿sí? Y hacer un uso crítico de los medios. O sea, existen grandes posibilidades. O sea, esto que estamos haciendo no lo podíamos hacer hace 40 años. Hace 40 años la gente que estuviera en una habitación y chao, ¿sí? Si es que alguien quería ir a visitarnos. O esto terminaban siendo las charlas de cafetería. Acá de pronto uno puede interactuar con personas que no lo conocen, con personas que no tienen la más mínima idea de quiénes somos, pero se genera una interacción y algo queda, que era lo que Jonathan decía al principio, ¿sí? Entonces yo sí creo, yo confío mucho en la visión crítica de la gente. Yo de pronto también confío mucho en que esto también tiene que ver con un proceso educativo, con que en las escuelas, en las familias, la gente le enseñe a los niños desde muy pequeños a tener una posición frente a este tipo de procesos y que nada está escrito. O sea, finalmente hay una gran posibilidad de transformar cosas, hay una gran posibilidad de darle la vuelta a ciertas cosas, hay una gran posibilidad de opinar, de decir, de pensar, de cambiar los contenidos, de decir, venga, este influencer que hace estupideces, no lo veo, no lo consumo, y yo creo que ese es el camino finalmente es ahí sí, como decía Mao, el poder popular. Sí. Termina siendo, acá, sí. Sí, termina siendo el poder del pueblo, del que consume. Porque yo creo que ahí es donde está la cosa. Sí, nosotros somos los que le damos poder a esos medios, ¿sí? Como tradicionalmente, ¿quién le daba el poder al poder pensando en la canción pues de Molotov? Pues la gente que votaba por los candidatos. ¿Quién le da poder a Instagram, a WhatsApp? Pues los consumidores. Es decir, es importante, como nos dice Juan, pues ubicarnos, empoderarnos en términos también de las redes, porque nosotros mal que bien somos los que les damos vida a esto. Si quiere, Juan, cerramos acá con esta última pregunta. Ya nos queda un minuto. Nos dice John JQ raya al piso 21. ¿Hay alguna evolución de las redes sociales durante la pandemia o tuvieron un retroceso? Hay una evolución. Obviamente han salido muchas más redes sociales. Es importante también definir que red social no es necesariamente el Facebook, el WhatsApp, sino todo ese escenario virtual donde interactuamos muchas personas. Ustedes, si tenemos acá estudiantes universitarios, profes de colegios y demás, saben que hoy día nuestra red social, ¿cuál es? El Meet, el Teams, ese tipo de redes. Y yo la verdad, a pesar de todo lo que vivimos de no conectividad, de cosas que uno también vive en términos de ubicación del lugar, de la bulla, yo creo que hoy día ese tipo de redes sociales educativas sí están potenciando muchos procesos que antes no teníamos. Lo digo como desde mi experiencia como profe universitario. Nunca había tenido la posibilidad como antes de conectarme con diferentes departamentos de Colombia. A ver acá, que se me fue. Les decía, nunca había tenido la oportunidad de interactuar con diferentes departamentos y podemos hacer visitas virtuales a museos aquí en la ciudad de Bogotá,
podemos interactuar con personas en el extranjero, que tal vez la única posibilidad antes que teníamos era de hacer rifas, de motivar por viajes internacionales imposibles, y el estar tanto tiempo en las redes y que para esto no tenemos fronteras nacionales, cambio importante, Juan, con el Estado. No tengo Ujú. que tener un pasaporte. Si usted estuviera conectado en Costa Rica o en Chile, podríamos hacer perfectamente el live. Aquí puede que haya muchas personas de otros países. Eh, y esa es una gran ventaja. Entonces yo sí veo que hay una evolución. No podemos perder de vista que vivimos en un país rural donde se va la luz en pleno siglo XXI, donde hay una toma guerrillera o de paramilitar, volan, qué sé yo, la torre y ya se acabó el Netflix y el Disney. Eh, pero nada, yo veo que tenemos posibilidades. Obviamente vamos muy atrás al estar en el tercer mundo, pero es una realidad que nos toca y es innegable. O sea, las redes se están configurando de forma diferente, y un poco como el llamado nuestro es, nada, como a no tragar entero, a elegir otro tipo de consumos, a participar, ¿cierto? Produciendo contenido como lo estamos haciendo acá, y pues que también hay como esperanza, ¿no? Sí, yo creo que finalmente, y como cierre de esta conversación, la idea es esa. La idea es que produzcamos, que no solo consumamos, que no traguemos entero, que hay información que es necesario analizarla, que hay información que no necesariamente es cierta, que tenemos que mirar las fuentes, tenemos que hacer un tratamiento de la información, y al mismo tiempo que tenemos un poder, ¿sí? Que sí, que nos pueden escuchar por el celular, que nos pueden ver por el celular, que nos pueden ubicar por el celular, pero nosotros también podemos hacer un poco de cosas con un celular en la mano. Entonces, yo creo que la invitación es esa, y ya siendo las 8:02 de la noche, pues yo vamos a dar por terminada esta conversación. Les agradecemos mucho que nos hayan visto. Igual este video lo pueden ver luego en diferido, si se puede llamar así, en IGTV. Ahí va a aparecer grabado en mi perfil. Y nada, el otro jueves otro tema y vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias a todos y todas. Listo, muchas gracias a Juan por la invitación, y nada, aquí estaremos. Nada, si se da la dinámica en seguir ahí los lives los dos en días diferentes. Como hay muchas cosas para contar, nos quedamos cortos. Agradeciendo a todas las personas, a Lili, David Ortiz, por aquí vi a Joana, en fin, a todas las personas, Rocío, que interactuó mucho con nosotros, a todas las personas que se unieron, en agradecerles. Estamos pues atentos también en nuestras redes a inquietudes, preguntas, propuestas también de temas de los que quieran que hablemos, que hable Juan, que hable yo. Y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues chao a todos.